Muy buenas tardes, mi nombre es José Montañez, soy estudiante del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela en la Maestría de Orientación de la Conducta. En esta oportunidad les voy a compartir acerca de los aportes de Moore a la psicología de la autoestima y de Kohlberg al desarrollo moral. Este trabajo lo divido en dos temáticas. La primera es acerca de la teoría fenomenológica de la autoestima según Moore y la segunda la teoría del desarrollo moral según Kohlberg. En la primera etapa, la teoría fenomenológica de la autoestima según Moore, vamos a tratarle de la definición de la autoestima, componentes y tipos. Según Moore, para que se dé un buen desarrollo de la teoría de la autoestima, debe considerarse algunos requisitos como que debe asentarse en una buena o importante perspectiva científica, que todas las teorías que traten acerca de la autoestima deben contener los componentes básicos de competencia, merecimiento o ambos, y a su vez deben considerar las características y dimensiones relacionadas con los tipos de autoestima, la naturaleza evolutiva e implicaciones motivacionales, la relación con consecuencias conductuales, la evaluación y las sugerencias que fortalezcan la autoestima. A su vez, Moore también define la autoestima como el estatus vital de la competencia y merecimiento de un individuo al manejar los retos de la vida a lo largo del tiempo. Quiere decir que según los componentes de competencia y merecimiento, el individuo debe considerarse a sí mismo merecedor y capaz de afrontar los retos de la vida. Es decir, que la autoestima es el fruto de sentirse valorado y competente, y a su vez es la evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo con referencia a sí mismo y expresa una actitud de aprobación y desaprobación. Es importante también señalar, como ya lo dije anteriormente, que Moore eh, manifiesta que los componentes de la autoestima son el merecimiento y la competencia. Pero ¿qué es el merecimiento? Es recibir. ¿Recibir qué? Amor, afecto, comprensión, aceptación, respeto en los primeros años de vida. Que esto le va a fortalecer el hecho de ser valioso. Fortalece este componente del merecimiento. Y frente a él también tenemos como componente la competencia, que es el ser eficaz o ser capaz de afrontar los diferentes hechos o realidades de la vida. Moore también explica esta matriz a través de la autoestima a través de una matriz donde coloca en dos líneas, en una línea horizontal y una línea vertical, los dos componentes. En la línea horizontal ubica la competencia y en una línea vertical el merecimiento. Si la persona tiene un merecimiento negativo, tiene un merecimiento bajo. Si tiene un merecimiento positivo o alto, el positivo tiene un merecimiento alto. En el caso de la competencia, si tiene una competencia positiva, es una persona efectiva. Si tiene una competencia negativa, es una persona inefectiva. Según donde esté ubicada los valores de la persona, esta persona depende, o sea, de donde esté ubicada, tiene un tipo de autoestima. Por lo tanto, Moore, a través de esta matriz, clasifica los diferentes tipos de autoestima. Si una persona tiene merecimiento alto y es y es eficiente, tiene una competencia positiva, la persona tiene una autoestima alta. Por el contrario, si la persona tiene una competencia baja, es ineficiente y a su vez tiene un merecimiento bajo, o sea negativo, la persona tiene una autoestima baja. En intermedios existen dos tipos de autoestima, que es el autoestima defensivo tipo 1 narcisista y la autoestima defensivo tipo 2 pseudo. Aquí entonces tenemos que, por ejemplo, en la persona narcisista se cree merecedora, pero a su vez no es competente, es ineficiente. Mientras que el autoestima defensivo tipo 2 pseudo es una persona muy competente, pero considera que no es merecedora. Entonces, estos son los tipos de autoestima según Moore a través de esta. Los tipos de autoestima, ya dijimos que entonces la autoestima alta, autoestima baja, autoestima defensivo tipo 1 narcisista, autoestima defensivo tipo 2 pseudo. La persona con autoestima alta es una persona merecedora, capaz, sabe enfrentar los retos de la vida,
no se critica a sí misma, sino se siente que tiene toda la capacidad para enfrentar los retos de la vida. Mientras que la persona con autoestima baja considera que no tiene la competencia, no tiene merecimiento, por lo tanto, siempre va a tener una autoestima baja y se va a considerar menos que los demás. Una persona con autoestima defensivo tipo 2, ya lo dije, narcisista, se considera a sí mismo que es el centro del universo y que todo gira alrededor de él y es merecedor de todo. Mientras que la persona con autoestima defensivo tipo 2 es una persona muy competente, pero no se siente merecedora de nada. En esta segunda parte, entonces, tenemos la teoría del desarrollo moral según Colbert, en sus inicios, juicio moral, premisas, niveles y etapas. Lawrence Colbert hizo una investigación sobre el razonamiento moral, exploró la capacidad de emitir juicios morales a través de la presentación de una serie de dilemas ante los cuales procuraba hacer razonamientos o razonar a los sujetos entrevistados individualmente. Los dilemas morales son relatos de situaciones generalmente hipotéticas que presentan valores y necesidades para la toma de decisiones. Esto conlleva a definir, según Colbert, al juicio moral, que son los valores que se han ido adquiriendo en el entorno social. Estos valores que se tienen se actúa en la experiencia diaria. Colbert está más interesado en el proceso lógico que se pone en marcha cuando los valores adquiridos entran en conflicto, o sea, existe un dilema moral. La teoría del desarrollo moral. La moral se desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases y etapas. A su vez, no todas las etapas del desarrollo moral se dan con la maduración biológica. En las últimas etapas se da con la interacción con el medio ambiente. Esta teoría del desarrollo moral se basa en el desarrollo cognitivo de Piaget. La personalidad autónoma depende del razonamiento moral y este razonamiento se da a conocer a través de 3 niveles y cada uno de esos niveles en 2 etapas, es decir, en 6 etapas en total. Cada una de las etapas, aquí tenemos los 3 niveles, el nivel 1 que es la fase preconvencional, el nivel 2 la fase convencional, el nivel 3 la fase postconvencional. En el nivel 1 preconvencional, el juicio se basa exclusivamente en las propias necesidades y percepciones de personas que van desde los 7 a los 9 años aproximadamente, según Colbert. Aquí tenemos 2 etapas. La etapa 1, castigo y obediencia, o sea, se da la heteronomía. Y la etapa 2, propósito de intercambio, o sea, el individualismo. En la etapa 1, el individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones, evitando experiencias agradables con el castigo y buscando la satisfacción de sus propias necesidades. En la etapa 2 se empieza a pensar más allá del individuo, pero el egocentrismo sigue presente. Si en la fase anterior no se puede concebir que existe un dilema moral en sí, porque solo existe un punto de vista, en esta empieza a reconocerse la existencia de choques de intereses. En la etapa 2 convencional, la persona actúa correctamente de acuerdo con las normas sociales, pero solo podrá ser aceptado por los demás. Se da particularmente en la adolescencia y algunos adultos. Aquí tenemos también 2 etapas. La etapa 3 que se refiere a expectativas y relaciones de conformidad interpersonal, orientación hacia el consenso. Y tenemos la etapa 2, el sistema social y conciencia, orientación hacia la autoridad. En la etapa tercera, están definidas como se discuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás. Se esfuerza por hacer que sus acciones encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, la cuarta etapa. En esta etapa se desarrolla lo moral, lo bueno y lo malo emana de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. El bien consiste en cumplir las normas y el mal en incumplirlas. Tenemos también ahora
El nivel 3, el postconvencional, principios morales propios que a pesar de no tener por qué coincidir con las normas establecidas, se apoyan tanto en valores colectivos como en libertades individuales, no en exclusividad en el propio interés. Por lo general, se da en personas mayores de 20 años o cuando alcancen la madurez. Aquí también tenemos dos etapas, la etapa 5, que es el contrato social y derechos sociales, y la etapa 2, que se refiere a los principios éticos universales. En cuanto a la etapa 5, la manera de razonamiento moral propia de esta etapa surge de una reflexión acerca de si las leyes y las normas son aceptadas o no, es decir, si dan forma a una buena sociedad. Se piensa en el modo en que la sociedad puede afectar a la calidad de vida de las personas. Y en la etapa 2, el razonamiento moral que caracteriza esta fase es muy abstracto y se basa en la creación de principios morales universales que son diferentes a la ley en sí misma. Muchas veces lo legal no es lo correcto, entonces las personas se encuentran en el dilema si actuar en lo correcto o en lo legal. En conclusiones, tenemos que la autoestima se construye a partir de sentirse competente, es decir, capaz de percibir lo que hace bien y lo que se hace mal. El merecimiento, en cambio, está relacionado con el reconocimiento, el valor, el significado que hace cada sujeto de lo que ha hecho bien o mal. En esta definición de Moore, la autoestima aparece como una vivencia global que implica el pensamiento y la afectividad evolutiva, se construye a lo largo del tiempo y es un fenómeno que relaciona merecimiento y competencia, mientras que el desarrollo moral juega un papel importante en nuestras interacciones sociales. Comprender cómo y por qué las personas toman decisiones con respecto a los dilemas morales pueden ser muy útil en diversos entornos. La teoría del desarrollo moral de Colbert proporciona un marco en el cual investigar y comprender cómo se desarrolla el razonamiento moral de los individuos. Finalizo con un pensamiento de Walter Rizzo que dice: merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. Muchísimas gracias.